Buen día, quien les habla es la licenciada Claudia Ferel Arias Velázquez, psicóloga de la Unidad Funcional de Seguridad del Trabajo, y el día de hoy he venido a explicarles sobre el tema de riesgos psicosociales en el trabajo, en la cual hablaré sobre la importancia de conocer el tema de riesgos psicosociales y que aprendan las diferencias sobre los factores psicosociales, factores de riesgo psicosocial y los riesgos psicosociales para poder prevenir enfermedades dentro del ámbito laboral. Ahora empezaré con el tema de las normativas y bases legales. Empezamos con la ley número 29783, que es la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Esta ley tiene como finalidad el promover una cultura de promoción y prevención sobre los riesgos laborales de nuestro país. Y por otro lado tenemos la Ley de Salud Mental, la cual es por número 28369, que tiene como finalidad fortalecer las capacidades de los trabajadores, de los profesionales y trabajadores que gestionan y prestan servicios de salud mental, salud integral y otros servicios de inclusión social a nivel sectorial y multisectorial. ¿Qué son los riesgos psicosociales? Bueno, los riesgos psicosociales son aquellas condiciones presentes dentro de tu ámbito laboral. Es donde tú realizas tus actividades, cómo estás realizando tu tarea, cómo es el liderazgo que tiene por parte de tu jefatura. Están relacionados con la organización, el contenido de trabajo y la realización de las tareas. Los riesgos psicosociales fueron reconocidos por la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Ellos fueron los primeros en mencionarlos, en cómo afectan en el ámbito laboral y en la salud del trabajador. Asimismo, enfatizan qué estrategias o medidas de control se pueden tomar para prevenir estos riesgos psicosociales. Para continuar desglosando el tema, es necesario hablar sobre la importancia de lo que es salud mental, ya que tener una buena base sobre salud mental está relacionada con el trabajo. ¿Qué es salud mental? Es un estado de bienestar tanto personal como laboral y necesita ser potenciada para un buen desempeño laboral, ¿no? Para poder fomentar y que el mismo trabajador pueda afrontar esas tensiones que te generan dentro del trabajo. Para entender cuál es la relación entre el trabajo y salud mental, debemos saber que en estos últimos años han ocurrido muchos cambios, ¿no? Estos cambios se han ido produciendo en dirección a conseguir una mayor competitividad o rendimiento. Estos cambios han tenido un gran impacto sobre la jornada laboral y a estos cambios se les llaman factores psicosociales. Según la OMS, están compuestas por las interacciones que tiene el trabajador con su puesto laboral, con su empresa, en el ambiente donde trabaja, con las actividades incluso que tienen fuera del trabajo. Estos factores pueden ser positivos o negativos. A los negativos se les llama riesgos psicosociales. ¿Por qué es importante conocer las diferencias de los factores psicosociales, los de riesgo psicosocial y los factores de riesgo psicosocial? Porque nos va a permitir tener una visión precisa de cómo se desarrolla el trabajo en las diferentes actividades laborales, aplicando medidas de control según el nivel de gravedad que se encuentre y así poder mejorar la calidad de vida del trabajador dentro de su ámbito laboral. Sí, empezamos con los factores psicosociales. Estos se refieren a la estructura y la cultura organizacional, el clima organizacional, el estilo de liderazgo que vas a tener dentro de tu ámbito laboral y el diseño del puesto de trabajo. Sí, como ejemplo puede ser la carga laboral que vas a tener en tu ámbito laboral, el ritmo que vas a tener, si vas a tener un ritmo muy pesado o tal vez va a ser un ritmo normal, el horario de trabajo porque hay horarios rígidos que va a hacer que el trabajador en cierta forma se sature y pueda llegar a estresarse, las relaciones interpersonales, el liderazgo, ya que puede ser que tengas algunas direcciones que son más flexibles o otras son muy rígidas, oportunidades de desarrollo que va a ser en cierta forma un motivador para el trabajador. Ahora paso con los factores de riesgo psicosocial. Se refieren a las condiciones organizacionales que tienen una alta probabilidad de tener efectos negativos sobre la salud, la cual desencadenan riesgos psicosociales, ¿no? Un ejemplo es, si bien es cierto en el nivel anterior que son los factores psicosociales, hablé sobre la carga laboral, aquí ya se puntúa el tema de que ya hay una sobrecarga laboral, ¿no? El trabajador ya no va a poder con tanto trabajo dentro de la organización que puede desembocar en un síndrome de burnout también. El alto ritmo de trabajo, los horarios rígidos, la poca autonomía, porque en algunos ámbitos de trabajo hay jefes que tienen mucho control y necesitas tener todo parametrado y eso va a afectar obviamente en la salud mental del trabajador. La falta de liderazgo y las pocas oportunidades de desarrollo. En el siguiente nivel tenemos a los riesgos psicosociales, que estos como tal ya son situaciones laborales que ya dañan gravemente sí o sí la salud física y mental del trabajador, debido a la exposición continua, frecuente e intensa frente a estos riesgos laborales. Aquí ya tenemos a lo que es el estrés, el síndrome de burnout, el acoso psicológico y el hostigamiento sexual.
Bien, como expliqué en la diapositiva anterior, aquí era por niveles. En el nivel 1 tenemos a los factores psicosociales, que son las condiciones de trabajo que generan respuestas, pueden ser positivas o negativas, depende de las condiciones de trabajo en las cuales estás laborando. Dentro de ellas tenemos a la carga laboral y relaciones interpersonales en el trabajo dentro del nivel 1. En el nivel 2, que serían los factores de riesgo psicosocial, estos ya afectan la salud mental del colaborador y el desarrollo en el trabajo. Vemos que en el anterior nivel está la carga laboral. Aquí en el nivel 2 sería el exceso de trabajo o el alto ritmo de trabajo que vas a tener, ¿no? Y como segunda opción, en el nivel 1 tenemos a las relaciones interpersonales en el trabajo. Ya en un nivel 2 sería que existen conflictos dentro de estas relaciones interpersonales, ¿no? Existen no solamente conflictos con los compañeros, sino con tus superiores. Ahí de repente el trabajador va a tener la tendencia a aislarse, de repente va a generarle incluso dolencias ya físicas por el tema del estrés que está teniendo por estos conflictos o de repente por la carga laboral. Y por último tenemos el nivel 3, que son los riesgos psicosociales, que es una alta probabilidad de afectar la salud de los trabajadores. Sí, ahí ya desarrolla lo que es el estrés, el síndrome de burnout, eso concerniente a lo que es la carga laboral, y el acoso psicológico o mobbing o acoso sexual en caso de lo que son conflictos interpersonales. ¿Cómo reconocemos los riesgos psicosociales? Las reconocemos bajo 5 puntos, ¿no? La primera sería características de la tarea, estructura de la organización, características del empleo, características de la empresa y organización del tiempo de trabajo. Dentro de las características de tarea es cuando nosotros observamos que el trabajador con mucha carga laboral dentro de un ambiente donde todo se vuelve muy monótono, muy pesado, su ritmo de trabajo es muy agotador para él, podríamos estar hablando de un trabajador que está manifestando ya síntomas de estrés o síndrome de burnout y lógicamente no se va a encontrar bien si es que está trabajando dentro de ese ambiente laboral. Otro punto dentro de la estructura de la organización es que nos permite identificar la importancia del recurso humano para lograr el crecimiento de la organización en todos los aspectos, como el estilo del mando, el pago, el salario, la participación y la capacitación del trabajador. En el siguiente punto, en las características del empleo, algunos factores implican que el trabajador a veces no se va a sentir cómodo en el trabajo. Sí, una de ellas son la comunicación o la poca comunicación que va a tener entre sus pares, de repente alguna limitación con el tema de la tecnología o la organización del trabajo. Siguiente, en las características de la empresa, bueno, el ambiente laboral, como ya he dicho, debe ser un ambiente agradable o lo más agradable para el trabajador, para que pueda realizar sus funciones con normalidad y no caigamos en lo que es los riesgos psicosociales. Y fomentar el trabajo en equipo. Por siguiente punto a hablar es la organización del tiempo de trabajo. Bueno, el trabajador con largas jornadas de trabajo se verá más afectado en sus horarios de sueño o tiempo y calidad de tiempo en familia, ¿no? Es necesario que cada cierto tiempo se dé unas pausas dentro del trabajo, sobre todo los fines de semana, ¿no? Para poder compensar y generar un equilibrio entre su jornada laboral y su familia. Los riesgos psicosociales afectan negativamente la salud física y mental del trabajador. Dentro de este tema se va a dividir en 3 factores: los factores de riesgo psicosocial intralaboral, factores de riesgo psicosocial extralaboral y factores de riesgo psicosocial individual. Dentro de los intralaborales obviamente están todos los conflictos que vas a tener dentro de tu empresa, ¿no? Estos están relacionados con la gestión organizacional, las condiciones que tienen las actividades que estás realizando, tus funciones, tus jornadas de trabajo y las condiciones en el ambiente donde estás haciendo tus actividades diarias. En los factores de riesgo extralaboral son aquellos aspectos en los cuales el trabajador realiza fuera del trabajo, ¿no? Tiene que ver con el entorno familiar, las relaciones interpersonales con la familia, ¿no? Dentro de los factores de riesgo psicosocial individual están los antecedentes psicológicos que tiene el trabajador, cómo él gestiona sus emociones frente a una situación tensa dentro del trabajo. Factores de riesgo psicosocial intralaboral. Aquí lo voy a detallar un poco más. Dentro de estas condiciones de trabajo generan respuestas tanto positivas o negativas del trabajador. Tenemos como primer punto las exigencias por la cantidad de trabajo, ¿sí? Bueno, aquí se refiere cuando el trabajador lleva la tarea o las actividades del trabajo a casa y no se da un tiempo límite para dedicarse netamente a sus actividades familiares, ¿no? Ahí es cuando el trabajador ya, obviamente si esto se va a hacer más prolongado, lógico que va a generar conflictos internos en él, no solamente con él, sino también con la familia, y va a desembocar un riesgo psicosocial.
También tenemos como cuarto punto las demandas de jornada de trabajo. Esto se refiere al tiempo laboral que el trabajador tiene para realizar su trabajo, ¿no? Aquí viene a ver los horarios, sobre todo en el área asistencial, que trabajan entre 12, 14 a 18 horas, o incluso los turnos nocturnos, que van a tener un gran impacto en el horario de sueño, generando insomnio o de repente a la larga mal humor. El trabajador no va a venir tan motivado a sus responsabilidades diarias y va a afectar la productividad de su trabajo. Como quinto punto tenemos el control o autonomía laboral. Aquí se refiere a la cantidad o funcionamiento de su trabajador, ¿no? Un trabajador que pueda cumplir con las tareas que se le pide, pero también tenga el criterio de tomar una decisión en situaciones inesperadas. Mientras más libertad tenga, obviamente se va a sentir mucho más seguro de realizar tus actividades. Mientras que un trabajo, un lugar donde todo sea un poquito más controlado, mucho más parametrado, donde no puedas decidir así porque tu jefe no está, obviamente va a generar un poco de molestia o incomodidad en ese ámbito laboral. Como sexto punto tenemos a la claridad de rol. Son aquellas tareas definidas y las responsabilidades que el trabajador tiene que tener muy en claro, ¿no? O sea, si el trabajador está teniendo una sobrecarga laboral en cuanto a sus actividades de rutina, ¿no? Ahí va a poder identificar si realmente está teniendo una carga laboral mayor o de repente el jefe está que le extralimita y podría estar generándose el moving. En el séptimo punto de lo que es oportunidad de desarrollo, son aquellas posibilidades que el trabajo le brinda al trabajador, ¿no? En las cuales él puede aprender y desarrollar sus habilidades. Por ejemplo, si yo trabajo en un lugar donde un año siento que he aprendido mucho, tengo mejores habilidades, puedo desenvolverme mucho mejor, ¿no? Es un gran motivador para mí para comprometerme con el trabajo y seguir. En cambio, si estoy en un ambiente en el cual siento que no he aprendido nada, todo es monótono, no me enseñan nada nuevo, el trabajador presentará una escasez de oportunidades. En el octavo punto, que son las características de tener liderazgo, se refiere a los atributos de la gestión de los jefes, ¿no? Esto va a ir en relación a la planificación, asignación del trabajo y la resolución de conflictos. El jefe es alguien muy importante no solamente porque va a liderar el grupo, sino porque va a ser un gran motivador para que el trabajador pueda desarrollar de manera adecuada sus actividades, ¿no? Por ejemplo, en las empresas donde hay jefes que saben liderar, ¿no? Que hay una alta probabilidad de que el trabajador se comprometa mucho más y no renuncie al trabajo, ¿no? A diferencia si existen algunos jefes autoritarios que son, o por lo contrario, que son muy flexibles, ¿no? O esto va a repercutir en el clima laboral generando deficiencias entre los propios colaboradores, ¿no? Incluso va a haber conflictos dentro de los compañeros de trabajo y conductas inadecuadas como el acoso psicológico, el maltrato verbal o el hostigamiento sexual incluso. Como noveno punto tenemos a las relaciones sociales en el trabajo. Estas son las interacciones de los miembros, sobre todo entre compañeros de trabajo, ¿no? Si el trabajador llega a un ambiente laboral donde todos se apoyan, se va a sentir seguro de tomar decisiones y de realizar sus actividades con normalidad. Por el contrario, si te sientes limitado, obviamente no vas a querer ni siquiera opinar, vas a estar aislándote poco a poco de tus compañeros de trabajo, generando así de repente un maltrato verbal entre tus compañeros o acoso psicológico. Como décimo punto tenemos al tipo de contrato. Bueno, esto se refiere a que hoy en día tenemos contratos que se terciarizan, ¿no? Donde se tienen que renovar contratos en poco tiempo, contratos que solamente son por un mes o por 3 meses, y eso obviamente va a generar mucho más inseguridad que los contratos que son de 6 meses o un año, ¿no? Existen muchos más factores de riesgos psicosociales, pero dentro de los intralaborales he mencionado los más importantes. Ahora pasamos a los factores de riesgo psicosocial extralaboral, ¿no? Son muy importantes porque pueden ayudar o perjudicar al trabajador. Dentro de ellos tenemos al tiempo fuera del trabajo, ¿no? Se refiere a que el trabajador como persona dedica sus actividades laborales en el tiempo que debería estar descansando o pasándola con su familia o de repente teniendo tiempos con sus amigos, ¿no? Ya que es necesario que nosotros como trabajadores lleguemos a cumplir un horario de trabajo, ¿no? Está bien ser trabajadores responsables, pero también no debemos olvidar que tenemos una familia y que somos personas antes que ser un trabajador, ¿no? Como segundo punto tenemos a las relaciones familiares, ¿no? Aquí vamos a ver cuáles son las características que tienen las relaciones familiares y cómo pueden afectar en el ámbito laboral, ¿no? Si tú estás en tu casa y de repente estás teniendo un conflicto con tu familia, ¿no? O algo fuerte que estás viviendo dentro de tu familia, cuando llegues a trabajo vas a estar preocupado, vas a estar con tensiones, te va a generar migraña, entre otras cosas que no te van a permitir que te concentres en realizar tus actividades y tareas. Y eso va a ser un riesgo psicosocial muy importante también.
¿no? Como tercer punto tenemos a la comunicación y relaciones interpersonales, ¿no? Aquí se refiere a la comunicación que el trabajador va a tener con sus amigos, ya sea amigos de la infancia, personas externas que son fuera del horario de trabajo, personas que te van a apoyar cuando tú estés pasando por algún problema familiar o algún problema de estrés laboral, ¿no? Como último punto tenemos a la situación económica, ¿no? Es un factor muy importante porque nos va a aportar tranquilidad, ya que si siento que estoy ganando acorde a lo que estoy trabajando, me va a generar seguridad, ya que esta situación económica no solo me sirve a mí, sino a las personas que dependen de mí. Por el contrario, si siento que no gano lo suficiente respecto al esfuerzo que estoy haciendo, el trabajo no puede darme una calidad de vida adecuada. Ahora tenemos a los factores de riesgo psicosocial individual, ¿sí? Este es con una alta probabilidad de afectar la salud de los trabajadores. Aquí tenemos a la aptitud y las habilidades del trabajador. Mientras más potencia las habilidades que tiene el trabajador dentro de su ámbito laboral, se va a sentir obviamente más motivado. Como segundo punto tenemos a la percepción del control sobre los hechos, ¿no? Bueno, mayormente nosotros pasamos más tiempo en el trabajo que en la casa, entonces por lo general si pasa algún conflicto dentro del trabajo, vamos a tener que tratar de fomentar esa comunicación con nuestros compañeros de trabajo para que si existe algún conflicto en ese momento, tengamos que llevar la situación a solución, ¿no? Lo más cercano posible a la realidad de lo que pasó, ya que de repente algún compañero de trabajo tiene una percepción diferente y eso va a afectar el desempeño laboral en el trabajo, generando conflicto interno dentro de los trabajadores. Como tercer punto tenemos a los antecedentes psicológicos. Esto es muy importante porque se va a saber si en la familia existen personas que hayan sufrido con algún tipo de trastorno, como de repente una depresión o ansiedad, ya que según el ambiente donde trabajemos, o la carga o frecuencia laboral podría llegar a generar que estas personas lleguen a tener alguna crisis, no solamente con ellos mismos, sino de repente familiar, y podría afectar el desempeño laboral. Bien, ahora como cuarto punto tenemos a los recursos emocionales, ¿no? Son aquellos recursos que nosotros usamos al momento de pasar alguna situación, ¿no? Lo más importante para nosotros es que tenemos que aprender a gestionar estas emociones, ¿no? Para que no nos afecten, ¿no? Como quinto punto tenemos a las estrategias de afrontamiento, ¿no? Son las estrategias que nosotros vamos a usar frente a situaciones difíciles, ¿no? Obviamente va a depender de la personalidad o el temperamento que tenga cada persona, ¿no? Si eres ansiosa y piensas constantemente en que va a pasar algo negativo a futuro, no nos va a permitir que podamos ordenarnos y va a mantenernos desconcentrados del trabajo. Bien, ahora tenemos a lo que es el estado de salud como sexto punto. Bueno, todos necesitamos sentirnos saludables. Sin embargo, a veces esto es muy voluble, porque va a depender mucho de nuestro estilo de vida y de cómo llevemos, ¿no? Nuestros antecedentes familiares también van a depender mucho de eso. Si estamos pasando por una situación de estrés, posiblemente esta situación se puede activar y va a desencadenar algún problema mayor, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias más frecuentes de los riesgos psicosociales, ¿no? Las consecuencias más comunes de los riesgos psicosociales son la fatiga, ¿no? El ausentismo laboral, el dolor de cabeza, cefalea, la desmotivación, el bajo rendimiento, los accidentes de trabajo. Si estos síntomas llegan en conjunto o se prolongan de una manera más frecuente, ¿no? Estaría desarrollándose ya lo siguiente, que vendría a ser el estrés laboral, el síndrome de burnout, el mobbing o acoso psicológico y el hostigamiento sexual, ¿no? Dentro del estrés laboral es un grupo de reacciones emocionales y psicológicas, cognitivas y conductuales que se dan ante exigencias laborales que ya sobrepasan al trabajador, ¿no? Para que se pueda desempeñar de manera óptima. En el síndrome de burnout, que es el trastorno de agotamiento extremo, en realidad es el estrés crónico, ¿no? Ya es un estrés un poco más prolongado y se produce por las inadecuadas condiciones laborales, ¿no? Como tercer punto tenemos al mobbing o el acoso psicológico, ¿no? Eso empieza por el tema del maltrato verbal, ¿no? O psicológico que recibe una persona por parte de uno de los trabajadores o tal vez por parte de direcciones, con el objetivo de reducirlo, someterlo o maltratarlo psicológicamente, ¿no? Y que es consciente en comportamientos de hostigamiento frecuente, recurrente, sistemático contra esta persona, ¿no? Como último punto tenemos el hostigamiento sexual. Es una forma de violencia en el contexto laboral que se manifiesta a través de una conducta de naturaleza sexual o sexista. Esta puede crear un ambiente hostil o intimidante, incluso humillante para esta persona. Dentro de todos estos riesgos laborales o psicosociales que he mencionado, solo el hostigamiento sexual tiene una ley de prevención en el Perú, la cual tiene por número la ley 27942,
define el hostigamiento sexual como una conducta de naturaleza o connotación sexual sexista no deseada por la persona. Esta conducta puede crear un ambiente intimidatorio, hostil o humillante y afectar la situación o actividad laboral formativa de cualquier otra índole de la víctima. Ahora, para la medición de todos los riesgos psicosociales que he mencionado con anterioridad, vamos a utilizar un instrumento, la cual se llama Sensopas. A modo de extraer los datos, el instrumento mide el nivel de riesgo psicosocial mediante las siguientes dimensiones, que son 6, ¿no? La primera son las exigencias psicológicas en el trabajo, el conflicto del trabajo-familia, control sobre el trabajo, apoyo social y calidad de liderazgo, las compensaciones del trabajo y el capital social. Dentro de la primera dimensión, tenemos a las exigencias cuantitativas. Bueno, estas se derivan por la cantidad de trabajo, se relaciona con el ritmo de trabajo, ¿no? Y el tiempo que tú te dispones para realizar el trabajo. El ritmo de trabajo también es una de ellas. Está específicamente referida a la intensidad del trabajo que vas a tener y se relaciona con la cantidad y el tiempo que demandas ante ello, ¿no? Están las exigencias emocionales que va a presentar el trabajador frente a situaciones tensas. La exigencia de esconder las emociones, ¿no? Me refería con los ejemplos anteriores que he dicho de cuando tienes conflictos en casa, de repente estás pasando por una situación de repente de depresión o ansiedad y cuando llegas al trabajo lo que haces es dejar de lado lo que estás sintiendo para poderle dar mayor responsabilidad a tus actividades diarias. Dentro de la siguiente dimensión, que es la segunda, tenemos a conflicto trabajo-familia. Ahí solamente está inmersa la doble presencia. ¿Esto qué quiere decir? Es que el trabajador va a tener la responsabilidad psicológicamente de querer estar o cumplir con las responsabilidades en el trabajo como en la casa, ¿no? Tú sales del trabajo y sobre todo los que tenemos familia tienen esa responsabilidad de llegar a la casa, todavía seguir trabajando o en algunas situaciones como días festivos en particular va a querer estar en ambos lados, ¿no? Pero tal vez eso va a ser imposible porque vas a tener que delegar solamente responsabilidad a una persona, ¿no? Que en este caso de repente no puede ser tú o algún familiar cercano. Bien, ahora en la siguiente dimensión es el control sobre el trabajo. Ahí tenemos a la influencia que tiene que ver con la participación de cada trabajador, que cada trabajador tiene sobre las decisiones de su empresa, si usa los métodos de trabajo empleados desde las direcciones, ¿no? Y guarda una alta relación con las posibilidades de desarrollo dentro de su ámbito laboral. Dentro de lo que es también tenemos las posibilidades de desarrollo, el sentido de trabajo que tiene que ver con el contenido del trabajo, con el significado de las tareas por sí mismas y la visualización de su contribución al trabajo, ¿no? En la cuarta dimensión tenemos apoyo social y calidad de liderazgo. Dentro de ellas tenemos el apoyo social de los compañeros, el apoyo social a los superiores, la calidad de liderazgo, los sentimientos de grupo, la previsibilidad. Dentro de ellas tenemos también a la claridad de rol. ¿Qué es la claridad de rol? Es, bueno, esconder cuáles son las tareas que tienes que realizar, que estén muy definidas, sobre todo para saber cuáles son los objetivos de que tiene cada función en cada trabajador, pues, ¿no? También tenemos a lo que es conflicto de rol. Estas son las exigencias contradictorias que se presentan en el trabajo y las que puedan suponer conflictos de carácter profesional o de otra índole. Bien, ahora continuamos con la quinta dimensión, que son las compensaciones del trabajo. Aquí se encuentran inmersas el reconocimiento. Acá se refiere con esto a que el trabajador va a necesitar como motivador principal que se le reconozca el trabajo que está haciendo, de repente fomentar alguna actividad en conjunto, grupal, para que vean quién es el trabajador del mes, ¿no? Otro punto más es la inseguridad sobre el empleo. Sí, esta es la preocupación sobre el futuro. ¿A qué va a pasar con el tema de su puesto laboral, ¿no? Que tiene que ver con la estabilidad de su empleo. También tenemos a la inseguridad sobre las condiciones de trabajo, ¿no? Es la preocupación en cuanto a los cambios que puede haber en su ámbito laboral, ¿no? Si va a cambiar el tema de las jefaturas, ¿no? El puesto de trabajo, las tareas, el horario o el salario. Y por último tenemos la sexta dimensión, que es la capital social. Dentro de ellas está la justicia, que se refiere a la medida en la que los trabajadores son tratados con equidad, ¿no? Está relacionado con la toma de decisiones que va a tener cada trabajador, la racionalidad y la ética profesional. El origen de la falta de justicia puede ser muy amplio, pero se centra en la gestión laboral. Ahora vemos lo que es la confianza vertical. La confianza es la seguridad que tiene que tener entre las jefaturas y los trabajadores para que actúen de una manera más adecuada y en equipo, ¿no? La confianza implica la seguridad de que quien tiene más poder no sacará ventaja de la situación de mayor vulnerabilidad.
¿no? No puede crecer la confianza sobre la base de un trato injusto, ¿no? El origen de la falta de confianza tiene mucho que ver con la experiencia previa, ¿no?, de justicia organizacional y con las prácticas de la gestión laboral, más relacionadas con el trato equitativo y transparencia frente al trabajador. Bien, ahora voy a hablar sobre los objetivos de lo que es la medición de los riesgos psicosociales dentro de lo que es ENSOP, ¿no? Objetivos de la evaluación sobre los riesgos psicosociales. Como objetivo general, tenemos el identificar los factores de riesgos psicosociales que inciden sobre la seguridad y salud del trabajador y prevenir que estos generen una baja en el desempeño laboral. Como objetivo específico tenemos 3. Uno de ellos es el conocer las causas de riesgos psicosociales en función a la percepción de los colaboradores. 2. Generar conciencia en los trabajadores sobre la importancia de los riesgos psicosociales. 3. Brindar las medidas preventivas sobre los riesgos psicosociales. Por último, tenemos las medidas de prevención o medidas de control según el riesgo psicosocial, ¿no? Lo voy a hablar de manera general, ya que todavía no hemos medido en qué nivel de gravedad estamos o cómo nos encontramos. Voy a dar solamente medidas de control puntuales de manera general, ¿sí? Uno de ellos es fomentar el reconocimiento social del área, ¿no? Realizar las pautas activas, dinámicas de grupo para poder fomentar la integridad, también fomentar de repente actividad física como alguna caminata al aire libre en algún break o de repente en el momento en el que tenemos refrigerio los últimos 10 minutos que nos quedan, ¿no? Establecer una buena sistema de resolución de conflictos, ¿no? Mejorar la motivación de las personas, de los trabajadores, eso ya va a impulsar de repente desde direcciones, ¿no? Buscar espacios de interacción social, virtual o formal, ¿no?, que permitan socializar y explorar temas de aficiones en común entre los trabajadores, ¿no?, sobre todo los de mayor afinidad. Ahora las medidas preventivas, pero desde el manejo emocional, ¿no? Aquí viene a ser el monitoreo del personal, valorando su personalidad, reconociendo los problemas humanos que puede tener cada trabajador, el procurar brindar herramientas flexibles que faciliten la conciliación entre lo que es familia-trabajo, como lo que expliqué, ¿no?, el tema de que puede estar presente en algunas actividades, como también se le puede dar de repente otras facilidades al trabajador, el facilitar la cohesión, la unión interna del grupo, ¿no?, el establecer herramientas sobre la participación activa de aquellos trabajadores los cuales les cuesta integrarse un poco más, ¿no?, que tienen una falta de habilidades sociales, ¿no?, en el área en la que uno va trabajando, fomentar esa integración y el aprendizaje con cada uno de los trabajadores. También la retroalimentación continua en temas de salud mental, la cual ayudará a fomentar inteligencia emocional dentro del área de trabajo en los líderes y los trabajadores. Y por último tenemos el fomentar la distribución adecuada de las tareas para evitar la carga laboral, promoción de hábitos saludables dentro de la organización. Y para finalizar, si sientes que estás teniendo alguna de las sintomatología ya dicha, ¿no?, o lo ya mencionado, invitarlos para que se acerquen a la Unidad Funcional de Seguridad y Salud en el Trabajo para que puedan acercarse a psicología y podamos atenderlos gustosamente.